Como cartagenero, respirarla. Yo no podría vivir sin el mar. Yo no podría, es curioso, ¿no? Curioso que he hecho libros sobre historia de playa, un trabajo sobre la playa, sobre el mar, ¿no? Y cantidad de proyectos míos han sido elaborados con la presencia del mar como pretexto, ¿no? Y sin embargo siempre digo que yo el mar quiero, pero no para bañarme, sino para sentirlo, para olerlo, ¿no? Sí. Mi madre y quizás sea también producto de lo... porque esto mismo mi madre me lo decía, ¿no? Ella me lo comentaba. Yo es que no podría, ya me gusta olerlo, me gusta de vez en cuando escaparme, ir al puerto y olerlo, saber y ver ese puerto, ese abrigo natural, que no creo que haya un puerto como el nuestro. Muy pocos puertos en el mundo puede haber como el puerto, por algo. Las distintas civilizaciones señalaban Cartagena como el punto estratégico, ¿no? Donde situarse, donde podemos empezar a construir un territorio. Qué curioso, ¿eh? Romanos, tartesos, incluso cantidad de civilizaciones. Cartagena era un paradigma porque sabían muy bien lo que representaban esas colinas y sabían lo que representaba ese puerto. Era intocable, bien por tierra y mucho más por mar, ¿no? Mi abuela siempre lo decía. Tú fíjate, voy a hablar por boca de una persona a la que yo amé muchísimo, muchísimo. Yo le decía Mamá María. Mamá se llamaba María y yo le decía Mamá María, es mi abuela. Y mi abuela me hablaba de cuando el hundimiento del Sirio en las costas de Cabo de Palos y cómo el pueblo el pueblo de Cartagena se volcó. Y es esa solidaridad que de siempre esta ciudad ha tenido con los demás. Decía, es que, nene, me decía, nene, los cartageneros somos muy solidarios, me hablaba, y muy, ella decía, misericordiosos, caritativos. Esta es la tierra de la Virgen de la Caridad, será por algo, ¿no? Eso era antes. Yo no sé ahora si, llegado el caso, actuaríamos de la misma manera, pero todavía en la gente con la que yo me relaciono, la gente, es posible que tengamos unas ciertas virtudes, pero no más que la que tú puedas tener habiendo nacido en Cieza y viviendo en Murcia, ¿entiendes? Quizás sea el mar. Quizás cierta vehemencia, somos muy vehementes, y que haría falta más todavía, que se está perdiendo, esa vehemencia se está perdiendo. Y hay una palabra que el cartagenero, muy cartagenera, que es icue. Y esa palabra engloba mucho. Ese icue, el niño, le llamamos icue, sí, al niño que ha nacido en la calle, que se crió en la calle y que se crió aquí a orillas del muelle. Chaval que no tenía recursos económicos, que el padre lo soltaba. Estoy hablando, es una palabra que viene originada del siglo XIX, de una palabra antigua, ¿no? Y ese icue es un icue, es pillo. Tu enseñanza no proviene de la escuela, proviene de la calle, y has tenido que aprender de ella. Y el hambre te ha enseñado, y la picardía, ese icue. El cartagenero, en cierta manera, tiene algo de icue, todavía queda algo de ese icue, porque nos hemos criado en la calle también. Yo me río de cuando se habla del neorrealismo italiano. ¿Neorrealismo italiano? El realismo italiano tenían que haberlo visto en mi calle. Ahí, ese era el neorrealismo cartagenero, ni siquiera español, el neorrealismo cartagenero. Cuando venían los padres de mis amigos que trabajaban en la Bazán, venía del famoso Bazán, que no Bazán, Bazán. Venían de la Bazán hartos de pegarle al marro y venían cansados. Y cómo en tiempos con un cuartel de Antigones que albergaba 1000 y pico de soldados,
que cuando salían y entraban dejaban una tufa, los pobretigos enormes, de la miseria que había en aquel momento, de la subida de la gente, porque teníamos enfrente de ese cuartel la Plaza de Toros, y cómo la gente subía a la Plaza de Toros, el ambiente que se originaba, eso, o la gente cuando llegaba ya el mes de mayo, que se sacaban la silla a la calle a convivir, y decía, ay María, que olor más rica sale, pero si estoy haciendo patatas fritas y huevos, pase, comete una, y te sentaba a cenar con el mismo vecino que estaba. Eso era el neorrealismo cartagenero. Eso no lo supera ni la... Y si era por pillería, ¿para qué te voy a contar de compañeros que tuve, compañeros míos que tuve en la calle El Ángel, que pillo, decir pillo, era una cosa, aquello era icue multiplicado por 4. Yo podré ir, ahora he estado, te decía anteriormente que he estado en La Habana haciendo el último viaje mío para mi último proyecto, Habanero, que el año que viene se inaugurará. Tengo un viaje pendiente seguramente para enero para volver a un barrio donde desde el 2006 llevo haciendo un proyecto de un barrio marginal y que lo quiero terminar en este último viaje, último viaje desde, pues no quiero decir que no quiera, ya me corte yo mismo para volver o no volver, no lo sé, pero al final yo sé dónde están mis raíces y siempre vuelvo a ellas. La Isla del Tesoro, porque creo que es un don haber nacido aquí y mi paraíso perdido porque así lo tengo, ¿no? Es siempre mi protección, siempre tengo mi protección, mis amigos, mi gente. ¿Qué tiempo se está tardando en sentarse todas las fuerzas vivas de Cartagena, que sea un plan de actuación donde nos dejemos los colores, los partidos, el uno, el otro, que hablemos todos un mismo lenguaje y ese lenguaje sea Cartagena, que seamos exigentes dentro de la exigencia que podemos ser, que pidamos lo nuestro, pero a viva voce, no tenemos que tener ningún temor para hablar. Hablando yo creo que nadie puede, sin ofender, nos podemos entender perfectamente. Y que yo creo que con el sentido común todos llegaríamos a buen puerto. No solamente lo hago, sino que lo he divulgado ya por todo el mundo. Por todo el mundo donde voy. Con gran éxito de crítica y pública. Con gran éxito, no te lo puedes ni imaginar, porque muchos que hasta incluso el café no son amantes del café. Claro. Pruébalo, esto es sí. Un buchito. Esto está bueno. Tuve que hacer uno en una jornada de fotografía en Málaga, estábamos allí, cantidad de la flor y la nata de la fotografía española en aquella jornada. En los postres le digo, termina el postre y le digo al camarero, café cortado, digo, a mí me pone usted un asiático. y me dice el hombre, dice, ya me gustaría a mí hacerlo, porque un día lo probé, digo, hombre, digo, me dejas que te lo enseñe para que tú, ahora mismo. Hice el asiático y te puedo decir que tuvo un éxito maravilloso.